Torraca está con nosotros hoy. Lo he mencionado mucho después que fui a la reunión suya, para que sepa. Casi en todos los programas he hablado del estudio de Domingo, La Torraca. Y le decía a los televidentes y radioescuchas, señor Domingo, vamos a poner atención a esta clase de economía, porque es fundamental y vital. Y poner en perspectiva a nuestra audiencia de cómo ha estado el crecimiento económico de nuestro país, quizás los últimos 5 o 10 años, para entender un poco lo que recibe la nueva administración del señor José Raúl Mulino a partir del 1 de julio. Y que seamos sensatos y no esperar que vamos a tener resultados maravillosos en los primeros 6 meses. Y bienvenido y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Susan. Gracias, Hugo. Bienvenido. Voy a ponerlo, digamos, en 3 tiempos. Digamos, Panamá viene hacia atrás de un desempeño económico por encima del promedio de Latinoamérica, con un crecimiento estable, con un crecimiento diversificado, ¿no? Y eso es algo positivo y que le da estabilidad macroeconómica y confianza, Susan. Yo creo que la palabra que tenemos que restablecer es la confianza para que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, vuelva a sentirse cómodo con Panamá. Los últimos años han sido muy difíciles. Pasamos primero por la pandemia y eso contrajo la economía casi 18%. Nos recuperamos rápidamente. El año pasado cerramos con un crecimiento de 7% por encima de lo esperado, y a pesar de todo lo que sucedió en octubre, noviembre y el cierre de la operación minera de cobre, que terminó contrayendo las exportaciones el año pasado en 7%, ¿no? Este año esperamos un crecimiento, yo diría que cerca de 2,5%, que está principalmente afectado y es por debajo del promedio de crecimiento que tiene nuestro país, debido a la falta de actividad minera. Eso porque teníamos un referente y ahora hemos perdido esa exportación que es significativa. A propósito de la actividad minera, el señor Procel se despidió en gran medida hablando del tema de que nos habíamos negado la oportunidad de discutir este tema con seriedad, con los especialistas y demás. Sabemos lo que el próximo gobierno ha dicho que va a hacer con este tema. Es necesario abrir para cerrar, pero tampoco hemos discutido el tema todavía. Para algunos es una papa caliente. Le tocó este tema así. El impacto que usted ya mencionó ha tenido en las exportaciones el año pasado y las cifras este año sin la minera. Y se lo uno a algo que nos dijo en la primera respuesta. Confianza. Lo uno tiene que ver con lo que hemos perdido y cómo ganar confianza ante un ambiente en el que todavía no hemos decidido qué vamos a hacer con ese tema de minera. ¿Qué propone usted? Las exportaciones este año están abajo 80%, producto de que estamos exportando 0 cobre, ¿no? Y eso tiene un impacto. Repita la cifra, ¿estamos exportando? 80% menos que el año pasado. ¿Cuánto representa eso en dinero? Esos son, digamos, el año pasado exportamos en los primeros 3 meses del año cerca de $800 millones. Este año estamos como en $125 millones en exportación. Entre ese primer trimestre estaríamos, para que usted entienda, plata que le entró el año pasado a la caja ahí de Panamá, platita para Panamá, 800 millones enero, febrero, marzo, primer trimestre. Primer trimestre. Y enero, febrero y marzo 2024, 128 millones. Una caída de 80%. Hugo, confianza, parte y no todo, porque tenemos, digamos, el tema de la evaluación de riesgo que se ha hecho sobre Panamá, tiene principalmente el problema fiscal financiero, que tiene que ver con un nivel de endeudamiento que es manejable, pero que necesita prestársele atención. Tenemos también un tema con respecto a la eficiencia en el gasto público que se tiene que trabajar. Por supuesto, el programa de invalidez, vejez y muerte, el programa de pensiones que debe ser reestructurado, no se le deben poner más parches, y tiene que ver con la inversión
extranjera directa, la confianza que tiene el inversionista en un país como Panamá. Me vuelve a usar el término confianza y ahora sumó el tema IBM y quedó en el tintero el tema mina. ¿Cómo ganar confianza? Uno, con un tema que hemos retrasado, el IBM, hemos llegado donde estamos por no tomar la medida a tiempo, y el tema minera, que tomamos una decisión al calor de la situación con un contrato que sí, echamos abajo legalmente, pero que esta es una mina abierta. Esas dos variables, unámoslo a confianza. ¿Qué papel juegan? Discusiones técnicas, cortas, precisas, para tomar decisiones difíciles. En el caso del programa de pensiones es lo que creo que se amerita. Como las opciones ya están definidas, las opciones son difíciles y las tenemos que tomar y saber que a todos nos va a costar. Con respecto a la operación minera, creo que la decisión se tomó en la calle por un grupo de personas que no necesariamente representan a la mayoría del país. A las personas me dicen, Domingo, es que eso ya lo decidió el pueblo. No, eso ni se discutió como debió haberse discutido, ni mucho menos la calle es la que debe decidir temas tan importantes como una inversión realizada por 7.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo lo debemos decidir? ¿A través de una consulta popular? Creo que Hugo, debe darse el espacio para entender bien los recursos naturales que tiene el país frente a los retos que tiene. Creo también que se debe poder explicar cómo se puede implementar un sistema de fiscalización tan férreo como, por ejemplo, lo tiene nuestro sistema bancario, ¿no? Que tiene una superintendencia con más o menos mismo tamaño de representación en la economía, y nosotros confiamos en nuestro supervisor bancario. Sentimos que hace su trabajo y está encima de todos los bancos para mantenerlos dentro de las reglas de juego. Tal vez eso es algo que debemos evaluar en este proceso. Yo le doy la bienvenida al debate por una razón, y espero que se dé, porque al final echamos abajo como país un contrato. El tema minero tenemos que discutirlo, y qué hacemos con esa riqueza, tal como usted lo apuntaba. Pero usted decía, nivel de deuda, creo que no nos habló la relación con el PIB en este momento y nos decía manejable. Manejable hasta qué punto, teniendo una tendencia de presupuesto como el que tenemos actualmente, 32.000 millones de dólares. ¿Podemos seguir con esos niveles de presupuesto faraónico o tenemos que poner los pies sobre la tierra? Teníamos que haber puesto los pies sobre la tierra hace años y no lo hemos hecho desafortunadamente. Sin embargo, creo que el país, al igual que lo hizo al principio de este siglo, cuando tuvimos una relación de deuda similar a esta, teníamos un costo de financiamiento muy similar al que tenemos hoy en día. Creo que podemos, a través de medidas precisas de eficiencia en el gasto público, y es a lo que te refieres, el presupuesto general del Estado, hacer los recortes y hacer los ajustes, enfocarnos en la inversión. No es lo mismo gastar que invertir. La inversión apuesta a aumentar la productividad del país. El gasto, si no es el gasto adecuado, se convierte en despilfarro. Y creo que lo que la población evalúa es que hemos estado despilfarrando y no invirtiendo. Dentro de las cosas que ha aportado esta mañana y que, bueno, obviamente tuvimos la oportunidad de estar en su presentación, Panamá ha sido uno de los países de la región que económicamente ha crecido mejor, ha crecido más, somos el diamante, todo lo que siempre hemos escuchado en los últimos años. Pero esto no aleja a que el gobierno actual, para que la gente entienda un poco este tema del déficit, del Producto Interno Bruto, traducírselo a ese panameño que hoy tiene sus esperanzas en un gobierno que entra a partir del 1 de julio, que probablemente va a poder tener una economía que crezca el 2,5%, pero que también tiene un nivel de endeudamiento, ¿ok? A pesar que crecemos, que tenemos la realidad que dejamos de percibir dinero fresco producto del tema de la mina y que eso no ha sido reemplazado por ingresos de otro sector. ¿Cómo van a ser esos primeros meses de la administración del señor José Raúl Mulino? Se ha cuestionado mucho los niveles de endeudamiento que tenemos en los últimos 30 años, pero si tenemos un déficit, es decir,
que prácticamente no vamos a tener dinero para poder ejecutar muchas cosas. ¿Cuál es el panorama? ¿Hay que endeudarse? ¿Qué hay que hacer para generar confianza, para que vengan los inversionistas a nuestro país? O sea, ese panorama en materia económica para que el panameño pueda entender lo que vamos a tener y no dejarse manipular, porque hay fuerzas políticas que logran interferir en la toma de decisiones y mucho de eso fue lo que vimos precisamente con el tema de la mina. Correcto. Producto Interno Bruto, si lo ponemos en términos, digamos, familiares, es lo que la familia produce. Vamos a decir, en una familia de papá, mamá e hijos, el Producto Interno Bruto de la familia es lo que el papá genera en ingresos, lo que la mamá genera en ingresos. Eso es el Producto Interno Bruto en términos familiares. El nivel de endeudamiento son nuestras hipotecas, nuestras tarjetas de crédito, nuestros préstamos de vehículos, ¿no? Y eso siempre tiene que mantenerse a un nivel adecuado para poder sostener nuestra casa, poder pagar todos los gastos y ojalá poder ahorrar un poquito, ¿no? Asimismo es la economía en términos macro, digamos, a mi entendimiento. Los mensajes iniciales, las designaciones iniciales que ha hecho el presidente electo Mulino han enviado señales de restablecimiento de confianza. Y asimismo, como el inversionista se ahuyenta rápidamente, yo confío en que Panamá, por sus características, ¿no? Y a veces nos olvidamos que Panamá tiene una conectividad como ningún otro país en Latinoamérica, tiene un sistema financiero estable, bien capitalizado y bien regulado, tiene una economía dolarizada y necesita como parte esencial de su crecimiento, que no es lo mismo que desarrollo, y siquiera ahora hablamos de desarrollo, sí, de su crecimiento, la inversión directa, tanto extranjera como nacional. A propósito de que crecimiento y desarrollo no es lo mismo, también nos planteó hace un rato que inversión y gasto tampoco es lo mismo. En esa línea se plantea el tema del tren a Chiriquí. ¿Eso es inversión? ¿Gasto? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué dice la macroeconomía de Panamá? Sin haber visto los estudios, porque entiendo que se hicieron unos estudios por parte de un gobierno extranjero. Todo lo que conecte y amplíe la conectividad de Panamá para que nuestra plataforma logística pueda ser aprovechado no solamente por los locales, no solamente por quienes pasan carga a través de nuestro canal, sino ojalá la carga de Centroamérica. Ojalá eventualmente nos convenzamos que tenemos que integrarnos con Colombia. Creo que es algo positivo. Ahora, creo que el modelo que debe buscarse es uno de asociación público-privada o a través de una concesión que un inversionista de clase mundial, a través de una licitación internacional con los más altos estándares, sea quien invierta, corra y le dé mantenimiento a un sistema de ferrocarril que pueda ir y conectar a nuestro país con el resto de Centroamérica en este caso. Eso sería lo más rentable, que la inversión venga de afuera. Creo que sería lo más eficiente. Yo creo que las limitaciones que tiene el Estado panameño van a ser grandes. Los puede retos... inyectar dinero. Ayer estaba en un lugar y me decía, viene el tren, obviamente era un chiricano, y el país va a estar contento, Susana Elizabeth Castillo, porque va a venir el trabajo y se va a sentir la plata en la calle. ¿Qué le responderíamos a quienes tienen esa expectativa que viene desde campaña política? Todo proyecto grande de infraestructura genera actividad económica en el sitio donde se está construyendo, ¿no? Y si va a ser una construcción que va a ser a lo largo, a lo ancho de nuestro país, genial. Nuevamente, el modelo de gestión que se opte tiene que estar acompañado por un proceso súper transparente, que invitemos aquí. Por ejemplo, aquí está Kansas City Railway Company, una empresa norteamericana que está operando el sistema de ferrocarril entre los puertos, entre las entradas del canal. Usted no escucha ningún problema con ellos, ¿no? No, pero fíjese, ahora que usted cita esta empresa, recuerde que estamos ante una ausencia bastante prolongada de empresas estadounidenses en cuanto al tema de licitaciones. Así que solamente el hecho de que una empresa estadounidense se interesara o se llegara a interesar sería buen síntoma, claro, de que estamos haciendo
haciendo lo correcto. Ahora bien, hace un rato, cuando planteamos el tema de cómo andan nuestras finanzas, me quedé pensando en responsabilidad fiscal. ¿Cómo va a terminar el año? ¿Cómo apuntan las aguas de la economía? El manejo de nuestras finanzas públicas tendrá que volverse a modificar la ley en este primer año o en este primer semestre de ejercicio de Molino, o ese es un tema manejable todavía. Creo que si vemos la historia, en el último año de cada administración, los cierres nos han atormentado. Los cierres fiscales nos han atormentado. Así que yo creo que esto no va a ser excepción. Yo creo que es muy importante que se transparente el gasto, que se tomen las medidas de recorte presupuestario para efectos de tratar de llegar lo más cerca posible a los límites permitidos por la ley de responsabilidad fiscal. Ahora, es muy importante, el plan financiero para 5 años, el presupuesto del 2025, dependiendo de cómo se estructure, va a enviar mensajes muy contundentes a la comunidad nacional, a las calificadoras de riesgo, a quienes han apostado a Panamá invirtiendo a través de nuestra deuda soberana. Dentro de este plan económico son tantas cosas y son tantos retos, verdaderamente. ¿Hacia dónde debiera apuntar? Y lo hablamos siempre en ese tono de aporte, señor Latorraca, ¿no? Porque el actual presidente electo Carranca, el 1 de julio, está conformando su equipo precisamente para esto, pero siempre dar esa hoja de ruta. O sea, estos primeros 100 días, ¿qué debe ocurrir? Obviamente el tren a Chiriquí, eso no va a ser una realidad, hay que hacer estudios y un montón de cosas, pero quizás el hacer la bulla internacional de que Panamá va a ser un tren para que el resto del mundo se entere, quiera participar, quiera quizás licitar, no sé cómo vaya a ser el proceso. Su visita el día viernes al hospital oncológico, ¿ok? Más allá de todas las emociones, yo tengo muchísimos años y espero no tener que ir al hospital oncológico, pero las historias que vienen de este hospital, de muchos que van a visitar o a llevar un familiar, son desgarradoras y hasta muchas veces traumáticas. Y más allá de ese tema social de salud, también hay un tema económico. Si el presidente se enfoca en esos primeros 100 días en muchas cosas, obviamente tiene que ver qué está recibiendo de todo, ¿no? Pero hacia dónde pudiera ir esa hoja de ruta. Luego de este estudio que ustedes en su empresa han trabajado, de esa hoja de ruta del nuevo gobierno a partir del 1 de julio para tratar de reactivar la economía, generar confianza, atraer inversión, que haya trabajo, ¿qué es lo que está esperando el pueblo panameño? Hace rato hablé de crecimiento no es igual a progreso, digamos a desarrollo, ¿no? Y eso tiene que ver con el progreso social de las personas. Y al final, esa disparidad que existe entre crecer y desarrollarnos tiene fundamentos en la falta de atención, en la falta de lo que teníamos que haber hecho y no hemos hecho. Y son servicios públicos que secuestran el progreso social. El primero, nuestra educación. Mientras no revolucionemos nuestra educación, nuestros ciudadanos no podrán valerse por sí mismos y nuestros gobernantes estarán tentados a seguir dándoles subsidios. Los servicios de salud pública, es lo que tú acabas de describir. ¿Y qué diferencia entre yo ir a tratar de sacar una cita médica en el sistema público e ir a sacar una cita en el sistema privado? Nosotros debemos aspirar a que nuestro sistema público sea tan eficiente como el sistema privado y tenemos los recursos. Lo terrible aquí es que tenemos los recursos para hacerlo. Transporte público, con la excepción del metro, hemos vuelto, ya los Diablos Rojos están de vuelta en la calle, ¿no? Teníamos un operador de clase mundial, un operador de San Antonio, Texas, que comenzó operando el Metrobús y decidimos traerlo de vuelta, echarlos y nosotros tratar de operar. Pues ese sistema está colapsado. Agua, ¿no? Y agua no solamente para el canal, sino para el consumo humano. Y nuevamente aquí, el IDAN está desarticulado. Esa entidad no puede prestarle servicio a una población y una sociedad como la que tenemos hoy en día. Usted hablaba del tema subsidios y quiero saber si en ese renglón usted incluye también
exoneraciones. Por supuesto, por supuesto. Y perdonen, subsidios y exoneraciones. Porque si yo quiero fomentar el desarrollo de una actividad económica, yo le doy un marco de asistencia, un marco de tiempo para que se desarrolle. Pero su modelo de negocio no puede depender del subsidio, de la exoneración del Estado, ¿no? Así que creo que esas exoneraciones deben ser revisadas, nuestra estructura de exoneraciones deben ser revisadas para mantenernos competitivos en el mundo de, digamos, de servicios sobre todo, pero asegurarnos que con el tiempo estas actividades empiezan a hacer aportes al Estado. Ahora fíjese, cuando hablamos con economistas, financistas, expertos en la materia, exministros de Economía y Finanzas, el caso de Fernando Aramburu Porras, ayer en debate abierto que se transmite por esta pantalla los domingos a las 3 de la tarde, casi todos coinciden en las mismas líneas de pensamiento, ¿no? Como si tuvieran ido prácticamente a la misma escuela. Y él aportó un detalle adicional, el tema impositivo, y decía, aquí se necesita una reforma fiscal, pero no es para aumentar los impuestos, es para que todos paguemos. Es más, aquellos que más ganan son los que menos aportan. Eso lo tenemos que corregir. ¿Cuál es su criterio? Y si este frente de batalla se debe abrir, porque estamos hablando de corregir nuestro mercado, nuestras finanzas públicas que están como están, o es un tema para esperar, dejarlo para después. Creo que debe hacerse en paralelo con la revisión de estructura de gastos que tenemos en el Estado. Es imperativo que se revise la estructura de gastos, sobre todo la estructura de gastos de funcionamiento, para buscar eficiencias y así poder montar a bordo a la sociedad que dice, hey, el Estado se está apretando la correa y nos pide que, por ejemplo, para reestructurar el programa de pensiones de la Seguridad Social, se realicen cambios, se realicen ajustes y se pueda financiar, por ejemplo, con el ajuste en algún impuesto o la reducción de alguna exoneración o la revisión de algún subsidio y que salgan esos recursos de ahí. Creo que el momento es propicio, no va a ser fácil, es muy fácil sentarse aquí con ustedes. Totalmente. Y decirle hay que. ¿No? El reto es quienes tienen la responsabilidad de hacerlo y encontrar, digamos, la viabilidad no solamente técnica, sino política para poder llevar estos cambios estructurales hacia adelante. Dentro de ese reto hay una palabra clave, señor Domingo, voluntad. Porque no va a ser fácil, pero si hay voluntad las cosas se pueden lograr. Le decía yo al señor Porcel hace un momento, la manera en la que va a trabajar el nuevo gobierno con respuestas populistas o respuestas difíciles. Difíciles porque no nos hemos atrevido a tocar el tema de la Caja de Seguro Social en los últimos años. Una ley que viene desde hace muchísimo tiempo y ningún gobierno se atreve por el tema del supuesto costo político, ¿no? Y ponía yo el ejemplo del papá que tiene que ejercer presión en el hogar, pero para beneficio de los hijos, y no complacer, que al final es lo que no nos trae los buenos resultados. Si vamos en materia educativa, ocurre exactamente lo mismo. ¿Desde cuándo no se toca la ley orgánica de educación, por ejemplo? Entonces, decisiones aquí que tienen que ir abandonando mucho el tema del populismo, difíciles y complicadas, como usted bien dice, pero que al final es para dejar un legado. Y el apoyo que necesita esta nueva administración de todos los sectores, porque los temas que vienen son heavy. Política social, con el seguro, la mina, o sea, nada más allí, y con el tema de los maestros y el Ministerio de Educación. Muy complejo. Ahora, los mensajes y las declaraciones del presidente electo, las designaciones de la mayoría de los responsables, mandan un mensaje, digamos, alentador. Sin embargo, van a ser temas muy difíciles. El tema de Río Indio y el embalse. Sí. Yo recuerdo que unos pocos se empezaron a oponer a este proyecto cuando la ampliación del canal y sencillamente el gobierno decidió sácalo de la agenda. Hay que enfrentarlo. Son 4.000 personas que deben ser reubicadas, deben ser compensadas, deben ser movidas a un sitio muchísimo mejor. ¿Por qué no ponerles un colegio de primer mundo para que esa comunidad
tenga un cambio de vida sustancial para bien, ¿no? Pero ese proyecto tenemos que ejecutarlo cuanto antes. A propósito de nombramiento, se suma Luisa Napolitano como gerente general de la Zona Libre de Colón. A propósito del tema económico, su punto de vista para concluir. La Zona Libre de Colón es un punto, una actividad fundamental, ¿no? Es nuestro canal de importación y reexportación más grande que tiene el país. Es fundamental que se reorganice, que se repiense, ¿no? Para aprovechar las oportunidades que están allá afuera. Muchos retos, señor Domingo. Muchísimos. Pero usted va a estar aquí de la mano nuestra, dando todos esos aportes, esa guía. Siempre es bueno escuchar, y nada más no escuchar una sola vocecita. Hay que abrir el panorama. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre.